las finanzas de Juana I de Castilla, conocido como Juana la Loca. Ahora, esta es una también de los puntos de inflexión que tiene los reinos españoles dentro de pues, su historia, porque empezaron a tener pues, diferentes dificultades, pero también a partir de aquí pues, se engrandeció muchísimo lo que es el imperio español. Y esta es una de las historias, pues no sé si tristes, pero pues es un ejemplo de lo que pasaba con muchas de las princesas pues en la corte. Ahora, para hablarte un poquito de la historia y las finanzas, pues te voy a dar el contexto europeo, el contexto de la península ibérica, la historia de Juana I de Castilla. Te voy a hablar de sus finanzas. Ahora, para el año que ella nace más o menos en los 1470 y picos, pues ya habían pasado muchas cosas. El mundo conocido, sí, para los europeos, era literalmente Europa, Asia y un pedazo de África que ya estaba explorando por los portugueses que querían llegar a las Indias rodeando África porque ya tenían un paso cerrado en el continente por los musulmanes que estaban pues conquistando Granada, pero no solo eso, y otros países más al norte. Ahora, durante siglos en Europa, la Iglesia de Roma fue pues el máximo poder de estos reinos que nosotros le llamamos la cristiandad. Y los reinos de la cristiandad eran más los europeos y pues sí tenían esta unidad de fe pues en el catolicismo. Sin embargo, pues la iglesia se volvió con tanto poder durante varios siglos pues bastante corrupta y pues muchos ya de los cristianos empezaban a pelear entre sí y pues empezaban a dudar pues mucho de la iglesia. Francia era uno de los reinos más grandes y poderosos y además no solo eso, si era enemigo pues de sus padres que incluso desde generaciones atrás pues tenían bastantes problemas por pues diferentes territorios reclamados de Castilla y también pues de Aragón como el Rosellón, por ejemplo. Y tenían ahí una frontera pues muy volátil con los franceses. También estaba el Sacro Imperio Romano Germano, que es lo que hoy se conoce como Alemania, Austria, Países Bajos, y pues era una agrupación política de condados, ducados, etc. No era el país de Alemania o de Austria o de Suiza o de Países Bajos que hoy conocemos, pero ese era el territorio que pues en ese momento tenían y era una fuerza política bastante fuerte que estaba gobernada por el emperador Federico III. Y pues sí, los rivales más peligrosos de la cristiandad pues era el Imperio Otomano, que el sultán Mehmed conquistó Constantinopla y pues toda su descendencia, que fue por ejemplo Bellisat, conquistó pues también cierta parte del continente europeo, llegaron a Grecia, a Serbia, incluso hasta Austria. Y dentro de la península ibérica, pues Castilla y Aragón eran el reino más fuerte que existía porque tenían un liderazgo muy fuerte por los reyes Isabel y Fernando. Portugal pues vivió décadas de bonanza, pero para cuando esta Juana nace, al final pues acababa de perder una guerra de 5 años contra Castilla de Isabel y Fernando, porque Portugal estaba apoyando a Juana la Beltraneja, que era hija de Enrique IV, que era también contendiente al trono pues, por parte de Portugal. Se firmó una paz, pero Portugal perdió. Y también estaba el Emirato de Granada, que era el último bastión, y ya estaban bastante confiados por su situación en Europa y estaban empezando a atacar a los cristianos. Juana nació en 1479 y para ese momento, pues Isabel y Fernando, sus padres, acababan de consolidarse en el trono tras vencer a Portugal. Ella era la tercera hija, tenía 2 hermanos mayores, que era Isabel y Juan, y después pues también tuvo otras 2 hermanas, que eran María y Catalina. Su hermana mayor, Isabel, fue trasladada a Portugal, pues según el acuerdo de paz con ellos, para que ella viviera en la corte. Básicamente era como una rehén, si lo quieres decir así, porque era parte pues del acuerdo. Y su infancia, en la infancia de Juana, pues ella vivió
en la corte con los privilegios de infanta, pero también pues eran épocas de guerra contra el infiel, y sus primeros 12 años de su infancia pues fue la reconquista de Granada, y pues entre eso a ella le tocaba viajar a Córdoba o a Alcalá de Henares y a diferentes lugares, pues siguiendo muchas veces a sus padres. A sus 13 años pues vivió la rendición de Granada desde la ciudad de Santa Fe, pues viviendo pues el asedio que rodearon Granada y pues la rendición del último sultán Boabdil. Después de esta guerra con Granada que tuvo éxito, Francia comenzó a invadir Italia, y pues con el pretexto de posicionarse contra el infiel, pero al final pues fue meterse hasta Nápoles, hasta el sur de Italia, pues que ya eran tierras del primo de Fernando, o sea, del primo de su papá, y pues empezaban a hacer la guerra a los cristianos en vez de hacer la guerra a los turcos. Y pues en esa época los hijos de los reyes, como para darte contexto, pues se casaban para formar alianzas y generar vínculos con gobernantes de otros estados, pues para apoyarse entre sí. Y pues Isabel y Fernando, pues para poder hacerle frente a la amenaza francesa, que pues eran un enemigo bastante poderoso, pues consideraron hacer alianzas matrimoniales de todos sus hijos, incluyendo a Juana, con este fin. Entonces, Isabel, hija mayor de Isabel y de Fernando, pues la casaron con Alfonso de Portugal, no Alfonso V, sino Alfonso el hijo de Juan, segundo hijo de Alfonso V. O sea, ya era otra generación. ¿Y qué pasó? Que pues al final la intención era cuidarse la retaguardia en el continente y pues limar asperezas pasadas. Pues al final el amiguito, el Alfonso, se cayó del caballo y se murió. Y esta Isabel no quiso volver a saber nada de casarse hasta que 7 años después la convencieron para que se casara con el nuevo rey Manuel el Afortunado, así le llaman. A los 18 años de vida de Juana, pues también se generó una alianza matrimonial en la casa con los Habsburgo de Austria. Y pues era un matrimonio doble con los nietos del emperador. El hermano mayor de Juana se iba a casar con Margarita, y ellos serían los herederos de Castilla y Aragón, porque Juan pues era el heredero. Juana sería casada con el archiduque Felipe de Habsburgo, que ellos, tanto Margarita y Felipe, pues eran herederos de Borgoña y de Flandes, y pues eran uno de los reinos más ricos y prósperos, y esto también les ayudaba a generar pues una alianza con el Sacro Imperio Romano Germano. Y su hermana Catalina iría a casarse con Arturo, el heredero de Inglaterra. Y bueno, y para esto, pues también tenían una alianza con el Papa, que a veces el Papa iba y venía y era medio volátil, pero ojo, porque el Papa estaba en Roma a la mitad de la invasión francesa y después, pues de los napolitanos que se defendían. Y pues de esta forma, si te ves en este mapa, pues con estas alianzas matrimoniales, pues empezaban a rodear a su mayor enemigo de ese momento, que era Francia, y la intención era contenerlo. Si vamos a las finanzas de Juana, dentro de sus activos y pasivos, pues ella tenía el título de infanta de Castilla y Aragón. También tenía el goce de bienes de la corona, como palacios, castillos. Ella no era la propietaria, pero pues los podía usar. Tuvo una educación de corte muy religiosa, de artes, de danza, de canto y de lenguas. Sin embargo, al ser la tercera hija, no tuvo una formación de gobierno y no tuvo una formación política, que a diferencia de sus hermanos mayores, que iban a ser los herederos del reino, pues sí tenían este tipo de educación. En términos de deudas, pues no se especifica cuántas deudas tiene, porque al final las deudas eran las deudas de la familia, sino más bien pues las deudas de sus padres, que al final estas se heredaban a sus hijos, y pues era la deuda de la corona. Igualmente Juana pues no era la primera, no era la heredera en ese momento, entonces pues no se hablaba mucho de esto. En términos de ingresos, pues ella tenía la manutención de los ingresos de la corona, que eran la alcabala, las rentas y otro tipo de impuestos que cobraba directamente pues la corona de Isabel y de Fernando.
En términos de gastos, pues Juana tenía su corte, tenía su dama de honor, sus tutores, había que pagar salarios, alimentación y vestimenta digno de una infanta, pues de uno de los gobiernos más fuertes de Europa. Y también pues siguió mucho gastando en términos de viajes para pues, seguir a los reyes pues en todas sus aventuras. Si nos vamos a la segunda etapa de la vida de Juana, Juana ya al tener digamos, compromiso matrimonial, hace todo un viaje a Flandes, que era bastante peligroso y de hecho, pues tuvieron ahí un tema de tormenta, etcétera. Muchos de sus barcos que iban con ella se pierden. Y resulta que cuando llegaron a Flandes, pues nadie los recibe. Llegan y dice, oye, ¿y dónde está pues mi esposo? Pues no estaba. Y cuentan las crónicas que después de unos días que ya se vieron, se gustaron solamente al verse, se casaron rápido y consumaron el matrimonio, viviendo una relación de muchísima pasión mutua, donde nace la primera hija, Leonor, y el segundo hijo, Carlos. Ahora, al principio, pues sí parece que su relación pues era una relación muy buena, pero poco a poco se fue tornando en algo que hoy diríamos como un poco tóxico, aunque pues en esa época no existía ese término y usualmente la mujer pues era relegada en un segundo plano y claramente pues sí, en Castilla pues gobernaba la reina Isabel y Isabel, aunque era mujer, pues ella mandaba, pero en otros reinos europeos, como en Flandes, pues la costumbre era otra. Ahora, su hermano Juan, que se casó con Margarita, hermana de su esposo Felipe, siempre se rumoró pues, que estaba bastante débil de salud y al hacer este doble acuerdo matrimonial y al poco de casarse con Margarita, pues él empieza a desfallecer por mantener demasiadas relaciones sexuales. Y pues, ¿qué pasa? Que él muere repentinamente pues de tuberculosis por estar de él y por todo lo que pues implicaban. Entonces, ¿qué pasó? Esto supone un giro porque entonces la heredera al trono sería Isabel y Manuel de Portugal, que al final sí fueron jurados como herederos de la corona, o sea, Isabel, la hermana mayor de Juana, y de tener un hijo, ese hijo heredaría todo, heredaría Portugal, heredaría Castilla, León, todos los reinos castellanos, Aragón, Valencia, Cataluña y toda esta parte también de la Cerdaña, heredaría todo. ¿Qué pasó? Que Isabel, al darle un hijo a Manuel de Portugal, pues muere en el parto y nace su hijo Miguel. Y Miguel pues resultó ser un bebé bastante débil y se dice que murió en situación sospechosa, pero que murió al poco tiempo. Eso quiere decir que pasa lo que nadie imaginó, que Juana heredaría la corona de Castilla y Aragón y su esposo Felipe pues sería también jurado rey y de ellos pues heredaría a su hijo Carlos al ser el primogénito varón. Esto era algo que era bastante inquietante porque pues la relación de Juana con Felipe pues no era armoniosa y él tenía además pues muchas mujeres a su disposición que se dice que en esos reinos de él pues eran bastante más liberales y le irritaba mucho pues toda la pasión y celos de Juana hacia él. Y pues bueno, hubo muchas quejas de celos y que no era lo que pues se acostumbraba de una mujer en esa época, sino que se aceptaran las infidelidades. Pero bueno, ahora, ¿qué pasó? Que Juana creció en un reino donde Isabel pues era una mujer muy fuerte y pues ella tampoco se dejaba mucho de su esposo Felipe. Y además, pues no solamente eso, la corte de Flandes, pues había muchos intereses de diferentes personas, había traiciones, digamos, haciendo las cosas peor y un poquito más difíciles, tachando a Juana de loca, de amor, de celosa, de ese tipo como de cuestiones, y pues incluso la llegaron a encerrar. Ahora, los reyes católicos, pues ya sabiendo que Juana iba a ser su heredera y Felipe también, pues insistieron que viajaran a Castilla para ser jurados por las cortes. Y a Felipe se le ocurrió la grande idea de viajar por Francia, jurándole amistad al rey
francés. Y pues esto claramente enfurece a los reyes, porque, a los reyes católicos, porque pues ellos estaban en guerra en Nápoles y en el Rosellón contra Francia. Y al final, pues Juana fue jurada propietaria y Felipe fue jurado príncipe consorte, porque pues al final pues así era, y esto no estaba a la altura de sus ambiciones, y pues eso generó que tuviera una actitud muy grosera con todas, aventando, imagínate, aventando migajas a los pobres por diversión para ver si se peleaban. Es una de las escenas, ¿no? Y luego Felipe, pues harto de todo lo que pasaba, y decidió regresar otra vez por Francia, dejando a Juana embarazada en Castilla. Y este hijo que iban a ser de Juana iba a ser Fernando. Ahora, la madre de Juana, que era la reina Isabel, era bastante consciente como de la situación. Incluso intentó retener a Juana en Castilla para separarla de su esposo, para ver si así Juana regresaba un poco más a la sensatez. Y pues resulta que Juana en Medina de Campo gritó toda la noche para que la dejaran ir, amenazó a los que estaban ahí para matarlos, hizo un show que llamó la atención de toda la ciudad porque ella quería volver con su esposo porque pues tenía miedo de que le fuera a ser infiel o yo qué sé, y pues teniendo muy poca serenidad y gobierno de su temperamento, incluso dejando atrás a su bebé Fernando en Castilla, que lo tomó el padre de Juana, el rey Fernando el católico, para educarlo, criarlo, considerando que Carlos, que iba a ser el heredero de Juana, el primer hijo de Juana, pues estaba en el poder de Felipe y pues había muchísima tensión. Entonces Fernando el católico, el padre de Isabel, perdón, aquí hay muchos Fernandos y Isabeles porque bueno, se acostumbraba a heredar el nombre como por honor a los padres y a las madres. Ahora, un año después de que Juana decide regresar allá con su esposo Felipe, Isabel, su madre, enferma gravemente y siendo consciente del peligro que corrían todos los logros de su vida, que básicamente era dejar los reinos en paz y además hacer un reino más fuerte con Aragón, pues dejaba de heredera a Juana como reina propietaria de dichos reinos, territorios y señoríos, pero si resultaba que Juana estaba dispuesta o incapaz de gobernar, el rey Fernando de Aragón sería regente hasta que el príncipe Carlos tuviera la mayoría de edad y excluyó al esposo de Juana, a Felipe, pues de cualquier papel en España. Y dicho y hecho, pues fueron tiempos con muchos problemas porque la nobleza castellana estaba bastante dividida. Sí había muchos que eran leales a Isabel y apoyaban a Fernando, y pues al final Fernando perdió mucha popularidad porque se casó muy rápido con Germana de Foix para poder, Germana de Foix pues era, digamos, una persona de la nobleza francesa, y lo hizo así para poder generar la paz con Francia, pues en las fronteras que tenía Aragón, pero eso le hizo perder mucho favor, pues claramente en Castilla, donde él era el regente y no era el rey propietario. Entonces, otros que no eran tan leales, pues aceptaron muchos sobornos y promesas de Felipe, el hermoso de Austria, que se autoproclamó rey en Bruselas y relegó a Juana pues a segundo plano. Y ambos, digamos, intentaron hacerse del poder, tanto Felipe como Fernando, haciendo propaganda de que Juana estaba loca y que era incapaz de gobernar, aludiendo pues a un libro que Felipe mismo mandó a escribir, pues de todos los desvaríos y de la falta de autogobernanza y desmanes públicos que hacía Juana, porque Juana pues esa era la fama que tenía, y no solo era descrita por Felipe, sino también eran rumores que se corrían en las ciudades castellanas. Fernando de Aragón, el católico, quería mantener la corona según el testamento para respetar los logros que tanto él como Isabel pues lograron durante su vida, pero muchísima gente lo repudió y él fue, digamos, orientado a dejar el reino a sus amados hijos, Felipe y Juana, para que ellos regresaran y pudieran gobernar. Al terminar esta etapa de la vida de Juana, pues ya Juana tenía el título de heredera, princesa de Asturias y de Aragón. También tenía el título de archiduquesa de Austria y duquesa de Borgoña.
gozaba de los bienes de la corona, sí, pero no, porque Felipe la mayoría del tiempo la tenía encerrada ahí en condiciones sí, de semiencierro en sus reinos y pues no podía hacer goce de los bienes de la corona de Castilla. La educación, pues al final que tuvo ella sí fue buena, de artes, de danza y esto que mencionamos, pero no tuvo una formación de gobierno y política a diferencia de sus hermanos, por lo tanto también por ahí se decía que estaba menos preparada. Ella heredaría las deudas de la corona de Castilla, que en ese momento eran pocas porque Isabel en su último testamento mandó a su corte y a Fernando el Católico pues a vender sus pertenencias para poder pagar sus deudas y donarlo a la sociedad. En términos de ingresos, Juana era heredera en Flandes y pues ella tenía también la manutención de la corona de Castilla, que eran 20,000 escudos anuales, entre comillas, porque ¿qué pasa? Que pues sí recibía regalos eventuales de Felipe cuando Felipe quería que Juana firmara un documento importante o algo así, pero pues ella no manejaba su dinero ni recibía pues nada más. ¿Por qué? Porque dentro de sus gastos, si bien ella recibía los 20,000, es más, se supone que esos 20,000 escudos eran para ella, pero Felipe decía que era la costumbre en sus reinos que el esposo manejaba el tesoro y casualmente toda la manutención de Castilla jamás llegó a Juana. Su esposo, Felipe, la usaba para lo que él consideraba mejor y sobornaba, imagínate, con ese mismo dinero, sobornaba a los mismos castellanos para que cambiaran su lealtad hacia él, también haciéndoles promesas pues, de Castilla cuando él fuese rey. Y Felipe pues tampoco le daba dinero a la corte de Juana. Esos 20,000 escudos eran para Juana, pero eran para también mantener la corte de Juana, sus damas de honor, sus tutores, y pues al final Felipe los mataba de hambre y los terminó regresando a Castilla, dejando a Juana sola, pues en Flandes. En la última etapa de la vida de Juana, pues sí, Juana y Felipe regresan a Castilla después de la muerte de Isabel y son jurados por las Cortes de Castilla como reyes. Pero el reinado duraría bastante poco porque cuando llegan y están ahí después de unos pocos días, Felipe muere en condiciones bastante sospechosas. Claramente se cree que fue envenenado. Y Juana revocó todas las concesiones hechas a los flamencos, porque sí, Felipe le prometió a todo mundo y cuando lo pusieron como rey, pues empezó a repartir las tierras pues a toda su gente y Juana revocó todo. Eso fue lo primero que Juana hizo, pero después de eso pues tuvo muchísimos problemas tomando decisiones. Y como ya, digamos, el reino estaba bastante pues inquieto y había mucho pues sí, desgobierno, por decirlo así, Juana deja al cardenal Cisneros, que era uno de los principales consejeros también de la reina Isabel, su madre, pues lo deja como regente provisorio mientras ella está de luto y guarda luto a su esposo porque pues ella se moría de amor por él. Y también pues en ese momento era la costumbre guardar luto para una mujer era encerrarse y ella decidió peregrinar con el féretro de su esposo, abriéndolo cada rato para estar con él. Y entre todo esto, pues su pasado y todo, pues ella ya se rumoraba que estaba loca. Eso quiere decir que el regente, el cardenal Cisneros, urgió al rey Fernando de Aragón que regresara a Castilla junto con muchos otros nobles castellanos para que atendiera las cosas del gobierno, pues que estaban bastante abandonadas. Y si bien siempre hubo muchas personas que al ver a Juana, pues sostenían que ella siempre estuvo cuerda, también es bien recurrente que las personas que la rodeaban nunca consideraron que ella fuera la mejor para gobernar pues esos grandes reinos y pues sí la sabotearon. Cuando Fernando regresa a Castilla, se encuentra con Juana en Tórtoles y es mandada a Tordesillas a un retiro por su mal estado. Al final de esto, cuando ella fue retirada
a Tordesillas, pues muchos de sus, por ejemplo, su hijo Carlos y sus otros hijos fueron educados en Flandes, mucho con pues Margarita, que era la hermana de Felipe, y Fernando, el hijo de Juana, Fernando, pues fue educado por el rey Fernando, y Catalina, su hija menor, pues se quedó con Juana. Catalina era la hija menor de Juana y ella se quedó con Juana en Tordesillas. Ahora, poco a poco, pues ese retiro se fue convirtiendo pues en un encierro impuesto por el rey Fernando, que era padre de Juana. Su mismo padre la encerró porque él no confiaba en ella para gobernar y tampoco quería que ella destruyera todo lo que construyó en vida con la reina Isabel la Católica y pues todo terminará en una guerra civil. Juana es, digamos, sacrificada por la estabilidad política pues, de sus reinos y vivió encerrada y con malos tratos durante años sin que ella supiera nada de lo que pasaba afuera. Y no solamente que pasó, que no se enteró de muchas de las muertes de sus hermanas o de sus familiares, pero no se enteraba de nada. Estaba completamente aislada en Tordesillas. Para 1516, pues Juana ya tenía como 38 años y llevaba varios años encerrada, no sé si 8 o 10 años encerrada, pero el rey Fernando muere y pide que no se le diga nada a Juana y pues al final Juana se enteró añísimos después. Ella estaba encerrada en un cuarto del castillo y había veces que el cuarto no tenía ni siquiera ventana, estaba en semipenumbras con sus cosas. Y pues, ¿qué pasó? Que tampoco dejaban que ella tuviera visitas, ni que saliera, ni que tuviera, pues, como que nada, ¿no? Por más que ella gritara, por más que ella hacía lo que hacía, hacía huelgas como de comer y amenazaba a todo el mundo, pues al final nadie la pelaba. Y un par de años después, pues sí recibió la visita de sus hijos, Leonor y Carlos, que ya pues estaban bastante más grandes. Imagínate, la última vez que los vio cuando los dejó en Flandes, pues habrá sido que ellos, no sé, tenían pocos años, eran unos niños y ahora pues ya los veía más grandes y pues ella sí se puso feliz. También se enteró de que su hija más grande, Isabel, pues fue reina de Dinamarca, de Suecia y de Noruega. Y bueno, al final con esta visita pensó que iban a aligerar su encierro, pero no. Carlos, que ya era rey proclamado de España o de los reinos de Castilla y de Aragón, pues con sus consejeros decidieron dejarla encerrada. Y ojo, porque muchos de los consejeros de Carlos pues eran flamencos, porque Carlos fue educado allá y pues eso hizo también que al principio pues muchas de las decisiones que Carlos tomara fueran más en intereses de los extranjeros. Entonces para Juana, para el punto de vista de Juana, pues pasan los días, pasan semanas, pasan meses y todo parecía lo mismo porque estaba encerrada en condiciones muy malas. Incluso pues llega a perder la noción del tiempo y pues ni siquiera se entera de lo que ocurre afuera. No se enteró que su hermana María, que era reina de Portugal, muere en el parto después de 10 hijos. De hecho, pues le dicen como mentiras, le dicen que Fernando, su padre, sigue vivo y que al final como que qué pasó, que ella ya le había llegado el rumor de que estaba muerto, entonces no sabía ni qué era verdad ni qué era mentira y pues eso ayudó a fomentar la idea de que también ella estaba loca. Sin saber pues qué año era, empezó a escuchar rumores y disturbios, pues Carlos I, que ya era rey, su hijo estaba pues poniendo puros flamencos extranjeros en cargos de Castillas y muchas de las rentas producidas aquí se mandaban al exterior. Entonces, pues había varias, además de todo, había varias subidas de impuestos para pagar su postulación a ser emperador del Sacro Imperio, porque cuando muere su padre y su padre era hijo de Maximiliano y Maximiliano era el emperador, entonces por derecho él tenía también pues bastante posibilidad de postularse como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y para esto, pues incluso terminó rompiendo la industria textil. Bueno, resultó pues que este era el movimiento llamado el movimiento de comuneros que se empezó a acercar a Tordesillas pidiendo a Juana que gobernara
porque al final, pues ella tenía los derechos del reino y estaban en descontento con Carlos. Y ella decide no apoyarlos y al final Carlos I se puso las pilas y empezó a favorecer a varios nobles castellanos que se fueron del bando de él y el movimiento de comuneros pues fue derrotado. Igual Juana decidió no ayudarlos para no enemistarse con su hijo y al final pues ya digamos que esta etapa Juana probó un poquito ser más libre, pero se enteró pues de muchas cosas que estaban pasando en el exterior y la regresaron al final al encierro. Y una vez más, pues su vida fue monótona, fue triste, fue muy precaria y pues ya nadie le importaba. Ya después de años, pues su hijo Carlos la fue a visitar para llevarse a Catalina, a la última hija de Juana que quedaba con Juana en Tordesillas. Se la llevó para casarla con el rey tercero de Portugal y seguir con esta alianza matrimonial con ellos. Y bueno, y pasan los días y meses y noches y pasan los años, incluso años, hasta que la va a ver Felipe, su sobrino, hijo de Carlos, pues un par de veces, ya que era bastante más grande. Pues al final total, Juana muere a sus 75 años. De esos 75 estuvo encerrada 46. Murió sola y nadie la fue a ver en su funeral. Si regresamos al tema de las finanzas de esta etapa de la vida de Juana, pues sí, Juana fue jurada reina de Castilla, de León, de Granada, de Aragón, de Sicilia y de las tierras del Nuevo Mundo descubiertas, pero era una cosa como de amentis, porque ella realmente nunca ejerció el poder o el gobierno. Al final, el cardenal Cisneros fue regente 2 años, luego su padre, el rey Fernando de Aragón, fue el regente, y cuando él muere, toma el mando su hijo Carlos I. Tenía el título de archiduquesa de Austria y duquesa de Borgoña, no le sirvieron de mucho. Era propietaria de los bienes de la corona, que sí, pero no, porque estaba encerrada y no los podía usar. Su educación le falló para agarrar el gobierno de una manera fuerte y pues nadie la apoyó a ella. Lo que sí tenía era una colección de tapices, tenía su cofre y sus baúles dentro de Tordesillas en su cuarto con dinero y joyas que en algún momento se lo robaron porque Fernando, su padre, la fue a visitar un par de veces y se llevó la plata que tenía para financiar otras cosas. Y también cuando Carlos I fue a verla, imagínate, su hijo la visita para llevarse a su hija Catalina y no solo eso, le roba las joyas que tenía ella para pagar la dote de Catalina con el rey Juan. Entonces, como que ahí pues, pasaban esas cosas, ¿no? Términos de deudas, nunca administró ningún tipo de deuda, por más que ella era la heredera. En términos de ingresos, tenía la manutención en Tordesillas, que nunca administró y que también, pues eso de estar encerrada, todo lo que mandaban Fernando y Carlos para mantenerla allá, al final se lo robaban, no era distribuido entre la gente que la cuidaba. Y en términos de gastos, pues nada, supervivencia. Al final alimentos y ya está, porque ella pues tenía este tema de que pues, estaba encerrada en un lugar en semipenumbras, ¿no? Y esta fue la historia y las finanzas de Juana I de Castilla o Juana la Loca.